Hola hijos de puta, hoy haré un análisis a la película de Iron Man 3, pero antes, avisaré que este video contiene varios spoilers, así que si te aguantas todo el contenido sos Chuck Norris, y si viste la película, y ves el video sos Chuck Norris Super Saiyajin 4, hoy no se presentará Isaías, porque está en Facebook el muy hijo de mil putas, así que me ordenó que haga el video, o si no me iba a cortar la chota y me la iba a meter en el culo, así que comience la nueva introducción de Isaías. Jeje. Ya mencionado antes, hoy hablaremos de la película de Iron Man 3, la película en cual Isaías fue a ver hoy, y al parecer, le ha gustado mucho, por ese mismo motivo, me obligó a hacer el análisis, y que me puteen y que me tiren mierda a mí, y no a él, así que bueno empecemos. La película de Iron Man 3, en cual Isaías fue a ver hoy, trataba una vez más, sobre la vida de Tony Stark, unos años antes en 1999, cerca de Año Nuevo, en un país, donde estaba con su primer amor, antes que Pepper, y un amigo que sufre un decepcionante no, en su oferta a Tony, y luego se vuelve el antagonista de la película, siendo así, nos da a entender, qué planes intentará con el protagonista Tony Stark. Luego de unos años donde Tony sigue con Pepper, y descubriendo, y perfeccionando sus métodos y armaduras, para proteger a quien más ama, pero luego, empieza a sentir síntomas extraños de ansiedad, y sueños muy espantosos, de su encuentro con los Vengadores, haciendo que el protagonista quede en un estado no tan controlado, e inmóvil, a ciertos cambios en su vida. La película en sí, es muy buena, sigue completamente los detalles del superhéroe, sin que se pierdan detalles importantes. Para seguir analizando, contiene muchos efectos, más el papel comediante de Tony, y sus estrategias de cómo salir de cualquier peligro. Así nos da un tono más realista, luego de lo ya mencionado, aparecen muchos enemigos, pero siempre entre esos enemigos hay un jefe, y eso nos hace pensar cómo será el encuentro entre el protagonista y el antagonista. También hay nuevos diseños de armaduras en los trajes de Tony, más el ya mencionado Mark 42, que hace el debut principal de la película. Ahora Tony está en un grave aprieto con sus enemigos, y tiene que de alguna forma poder burlarlos y luego terminar con el caso completamente. Para eso deberá conseguir cierta ayuda, transcurriendo, y encontrando a Harley, un chico de 10 años, que es abandonado por su padre, y con poca atención de su madre, es muy inteligente, y se especializa en la ciencia robótica. Tony aún así sigue siendo el mismo egoísta, en ciertos casos, y deja a Harley, que se ocupe de su traje, haciendo su recorrido en su búsqueda al mandarín, que sería el antagonista de la película. Los detalles del mandarín, son bastantes, ya que el primer mandarín, que se hace llamar así, no es el mandarín, sino un simple actor, solo que hay que ver la película, para entender lo que digo completamente. El objetivo principal del mandarín, es poder obtener el control, de Estados Unidos, eliminando públicamente a los amigos, del presidente en vivo, por televisión, teniendo acceso a todas las redes públicas, y advirtiendo su próxima dictadura y bienvenida del caos al país, trayendo consigo su ejército y pasando por encima a todos los que se les oponga. Hablamos prácticamente del mandarín falso, ya que el verdadero, tiene esos planes realmente. El actor, que hace del mandarín falso, solamente es un señuelo bastante tonto, y todo lo contrario a lo que se ve, en el relato de la película, dándonos a entender que él no tiene esa intención. Luego ya sabrán, que está el amigo de Tony en la era actual, el coronel James, ahora es el Iron Patriot, una versión Iron Man, con un diseño estadounidense, que es propuesta de defender a el presidente del país, pero poco después es capturado por el ejército del mandarín, luego se libera de las manos de los enemigos, ya que ellos lo capturan, pero, él se libera estratégicamente. Ahora daré los detalles de los enemigos, son muchos en la trama, y su especialidad es quemar con las manos y arrojar fuego con la boca. Ellos poseen regeneración, así que son difíciles de matar. La única forma de derrotarlos, son destruyendo su corazón, o cerebro, dándoles un tono muy espeluznante. Pueden explotar, y dejar grandes rastros de fuego. La mayoría de los enemigos, fueron alguna vez personas, que nacieron o sufrieron, de una falta de extremidad, regenerando sus partes. Otros se hacían malos porque sí. Ahora veo, que se esforzaron en hacer algo muy distinto a las otras entregas, y pensaron muy bien, los detalles de cada parte, haciéndonos meter, en la trama, y así ver, cómo surgen los personajes.
La música de fondo de batalla es muy buena, también los efectos de sonido cuando disparan con misiles o con energía, sinceramente vi mucho esfuerzo, y eso hace que Iron Man 3 supere por completo a sus otras entregas. También lo que noté mucho en la película, fue como Tony realizaba investigaciones, para llegar al resultado, de quién está atrás de todo el problema, llevándolo a muchas partes, hasta llegar a la conclusión, y luego buscar al responsable de la trama. Parte del elenco estaba la primera novia de Tony, la doctora Hansen, que es una botánica que ayudó a crear el Extremis, que sería el producto que hace que los enemigos se regeneren, y que posean las habilidades que relaté anteriormente, su jefe el Dr. Aldrich, que sería el antagonista, y anteriormente, amigo de Tony, hasta que sufrió el rechazo de su oferta. Mientras tanto, hablaremos del caso de Pepper. Ella es capturada luego, y ya siendo inyectada con el Extremis, deberá combatir para no explotar, ya que si tu cuerpo no soporta los cambios del Extremis, cagaste, ya que nunca más vas a poder vivir. Siendo así, ella logra sobrevivir, y puede salvar y regenerar su cuerpo, siendo de esa forma, la convierte en una supermujer, pero por otro lado, Jarvis, el robot electrónico de Tony, podría hacerle daño en esas circunstancias, pero luego verán cómo se solucionan todos. Además del ya antiguo guardaespaldas de Tony, Happy, que ahora tiene un trabajo importante, y luego es víctima de los atentados de los enemigos, es un personaje importante, ya que gracias a él, Tony puede analizar más sobre el tema del Extremis y sus puntos desastrosos. Llegamos más o menos al intermedio de la trama, ya que hay tantas cosas en la película, como la madre del militar, que usaron para el Extremis, y murió explotando y matando a 5 personas, el presidente, el vicepresidente, y la botánica, que luego pasó al cielo, el que ayudó a Tony en la camioneta, y más cosas sorprendentes en la película, la hace muy buena, y muy realista a ciertos puntos, de la trama del personaje. La parte que más me gustó de la película, fue cuando Tony estaba peleando con el mandarín verdadero, y de cada situación, se ponía diferentes trajes de batalla, hasta que vino su hijo pródigo, fallando como siempre, logra mantener al mandarín dentro del traje, haciéndolo explotar, pero el muy cabrón, se regenera, y luego llega Pepper, y pelea con el mandarín, ya sabiendo adaptarse al traje, como en la primera parte de la película, logra matarlo, y eliminándolo completamente. En sí, esa parte estuvo muy buena, porque encima era Navidad XD, y un buen regalo para su amada, haciendo explotar sus trajes con fuegos artificiales. Esa parte estuvo buenísima, pero la que me hizo cagar de risa, fue cuando Tony rescata a las 12 o 13 personas del avión, que luego las deja en el mar, y justo lo atropella un camión, y lo hace 1000 pedazos, y resulta que el loco, lo estaba controlando al traje desde lejos, jajajajajajaja. Esa parte estaba muy graciosa, como otras más. Bueno chicos, no les cagaré el final, pero sí les diré, que está muy buena la película, yo la mire en 3D, y hable de más, de los efectos. Por ese tema, no saqué nada de la Wikipedia, excepto los nombres de algunos personajes. Yo le doy a la película un 10, menos que eso podría un 9,9, o más o menos, dependiendo de su opinión. No existe película perfecta, ni la película con todo del cómic, cada uno hace el contenido para verlo en familia, o con tus amigos, como Isaías, y esto hace apreciar a los superhéroes de antes, y no tanto los de ahora. Hablo de los recién creados. Nos vemos luego amigos. Bueno, este es un pequeño spoiler de mi próximo vídeo, del videojuego perfecto. Ya sé que no existe, pero el vídeo tratará de cómo crearía ese videojuego, y cómo será. Yo ya estoy haciendo ese proyecto, por eso, el que tenga unas ideas diferentes a las mías, saldrá en el vídeo, no como asistente, sino como un invitado especial. Gracias por ver el vídeo, pueden dejarme sus comentarios y razones. Nos vemos luego.